Parashat Kitisa. Esta Parashat comienza en el Sefer Shemot, en el libro de Éxodo, capítulo 30, versículo 12, y comienza de este modo. Dice: Kitisa et Rosh Bene Israel, lipekudehem. Cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a su cuenta, Benatenu ish kofer nafshola Adonai, cada uno de ellos dará al Eterno rescate por su persona. Bifkodotam velo yebahem negev bifkodotam, cuando lo contares y no habrá en ellos mortandad por el hecho de haberlos contado. O sea, esta para allá vemos que comienza con el Atzit Shekel. Esto es una donación que debía otorgar todos los mayores de 20 años, que es un equivalente a 6 gramos de plata. Y es una donación que obviamente era efectiva cuando existía el Mishkan o el Bet HaMikdash. Hoy en día ya no lo es. Y también se narra la preparación y el uso del Shemen HaMishcha, que es el aceite de la unción, con la prohibición también de replicarlo, y luego se mencionan elementos que componen el Ketoret, es decir, el incienso, también con sus respectivas prohibiciones. Y se nos narra sobre Betzalel y Oholiab, que eran los responsables de elaborar todas las piezas del interior del Mishkan. Pero vamos a centrarnos en este evento que nos narra la Torá, que es dramático en Israel, cuando el pueblo de Israel sucumbe ante lo externo y muchos de sus líderes deciden otorgar poder a un objeto inerte que nada tiene que ver con el eterno ni su poder inconmensurable. Estos eventos se dieron porque Israel, el mensaje que envía la Torá, es que Israel basaba su fe, su emuná, en los milagros que había presenciado anteriormente, y no por una decisión firme de vivir en el orden que el Eterno establece. O sea, vemos que solamente la tribu de Leví fue la que se opuso ante esta situación errada, tomando cartas en el asunto, como ya sabemos lo que ocurrió. Eh, y la tribu de Leví destaca aquí por tener, digamos, la autodeterminación interna y no permitir que su emuná sea influenciada por algo externo. Esta es la base de la verdadera emuná, y no estar esperando a ver milagros. Y el becerro viene a representar esa acción humana de otorgar poder a los aspectos externos que rodea al ser humano, cediéndoles el control de su vida. Y esto podemos ejemplificarlo en cualquier deseo desmedido ante el tabaco, por ejemplo, el dinero, el alcohol, el sexo, las drogas y un alto etcétera. No solamente eso, también pueden ser otro tipo de cosas. El ser humano le otorga el control a un agente externo, permitiendo que defina su vida. Todo esto por no conectarse con la voluntad suprema. O sea, la incapacidad de unirse al Creador por creer en lo externo se encuentra, digamos, anulada, porque esta persona, el ser humano, cree que lo externo es el origen o la causa de todas las cosas, cuando es un error. Y esto es el becerro de oro, justamente. Y a esto es que se le llama idolatría. Bueno, y el resultado que se obtiene de todo esto es que Moshe, al bajar con Yehoshua del monte, rompe las tablas, porque obviamente
si estaban idolatrando a un becerro de oro, cuánto más iban a idolatrar todavía a las tablas si las hubiesen tenido. Entonces, ante todo esto, el Eterno le ordena que prepare dos tablas nuevas y todo este evento es digamos, un espejo de lo que ocurre en el libro de Shemot, en el libro de Éxodo, en el capítulo 19. Y luego Moshe le pide al Eterno poder ver su rostro, o sea, ¿de qué está hablando? Aquí esto se está refiriendo, este lenguaje antropomórfico se refiere a poder comprender su esencia. Eso es lo que le está pidiendo Moshe. Y ante esto, obviamente recibe una negativa debido a las obvias limitaciones que todos los seres humanos poseemos ante un creador que es infinito y trascendente. Sin embargo, el Eterno le responde, le dice en el libro de Éxodo, en el capítulo 33, versículo 19, le dice, Bayomer, y le respondió, Ani Abir Kol Tubi al Paneja, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. Aquí vemos nuevamente el Eterno utiliza este lenguaje antropomórfico, diciéndole, verás mi espalda, pero no podrás ver mi rostro. Es decir, verás por dónde he pasado, pero no mi esencia. ¿Cómo es que podemos conocer al Eterno a través de toda esta experiencia que está plasmada en la Torah que vivió Moshe? ¿Y qué podemos extraer de esto? Mirando, cuando dice, verás mi espalda, pero no mi rostro, es que el Eterno nos está diciendo que mirando por donde Él ha pasado, a través de sus acciones, que se encuentran plasmadas, obviamente, ¿en dónde? En el funcionamiento del universo. Y obviamente esta expresión del Eterno Kol to be viene de Tov, y esta palabra la encontramos en el primer capítulo de Génesis, precisamente donde comienzan a existir las cosas. Y en el monte el Eterno se le aparece a Moshe para comunicarle algo muy especial, o sea, sus atributos de misericordia y compasión, y todo esto es para que el pueblo pudiera entender cómo el Eterno es que desarrolla el pacto con ellos. Tenemos 12 atributos que van delante y contienen la misericordia y demuestran el amor que el Eterno expresa hacia sus criaturas. Y solo el último, al final, el 13º, es el de la justicia. Y con esto obviamente la Torah evidencia que la misericordia del Eterno siempre es mayor que su justicia. Y eso obviamente nos remite nuevamente a lo que acabamos de decir, que la forma de conocer al Eterno es a través de sus acciones que se encuentran plasmadas en el universo y su funcionamiento. Y estas cualidades del Eterno las encontramos en el capítulo 34, versículo 6 de Éxodo. Dice, Vaibor Adonai al Panab Baikra, y pasó el Eterno delante de él y proclamó, Adonai, Adonai, El Rahum Behanum, Er Hapaim, Berab Gesed, Behemet. Yo soy el Eterno, fuerte, misericordioso y compasivo, Er Hapaim, lento para la ira, Berab Gesed, grande misericordia, Behemet, y en verdad, oh fidelidad. Notzer Gesed la Alafim, que guardo misericordia a millares. Nozeavon bafeshá, bejatá benaké lo yenaké. Okedavon abot al banim be al benei banim al shelishim be al ribeim. Que suelto la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo absolveré al malvado. Que visito la iniquidad de los padres sobre los hijos
y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. El primero de, digamos, atributos que está contenido en los dos primeros están contenidos en las dos expresiones del nombre inefable del Eterno, que es Adonai, Adonai, indican la misericordia de Elohim antes y después que una persona se ha equivocado, ha cometido un het, es decir, traducido al idioma español contemporáneo sería que ha pecado. Esto significa que antes que una persona haya pecado, el Eterno es misericordioso para con él y lo ayuda a evitar el pecado, siempre y cuando la persona esté decidida a permanecer libre del error. Pero si una persona ha fallado, el Eterno tiene piedad de él y lo alienta a hacer teshuvá. Luego tenemos el tercer atributo, está indicado por el nombre del Eterno como Él, es decir, la letra Alef Lamed. Esto implica fuerza en la misericordia, queriendo significar que aun cuando el Eterno demuestra su poder, castigando al pecador, lo hace piadosamente para que éste no se sienta abrumado. Rahum es el número 4. Quiere decir misericordioso y representa la piedad del Eterno. O Bejanún, que es el quinto, que quiere decir generoso. Esta es la virtud de otorgar favores aun cuando no sean merecidos. Luego el sexto, Erejapaim, es indulgente o lento para la ira, que retiene el enojo, quiere decir. Y esta es la piadosa virtud que posee el Eterno de inclinar la balanza hacia el lado de la benevolencia cuando se están juzgando las buenas y malas acciones de una persona. Luego viene el número 7, el séptimo, Berab Gesed, grande en otorgar. Gesed es la cualidad que el Eterno manifiesta a través de otorgar sin pedir nada a cambio, como podemos verlo en toda la creación. Luego el octavo, Behemet, confiable en la verdad, es la virtud que posee el Eterno de mantener sus promesas. Luego el noveno, Notzer Gesed la Alafim, preservando amorosa bondad para 1000 generaciones. Se refiere a la bondad del Eterno al recordar los méritos, el Sehut Avot, es decir, los méritos de los padres, de los antepasados de Israel, y al ser bondadoso con su pueblo en nombre de ellos. Como vemos que Moshe se lo pide en esta y en otras parashot. Luego el décimo, Nosé Abón, perdonando las transgresiones, se refiere a las transgresiones hechas a sabiendas como resultado de la tentación. Bafeya, y el 11º, Bafeya, es decir, perdonando la culpa, se refiere a los pecados cometidos voluntariamente en rebelión contra Elohim. Luego el 12º, Bejatá, perdonando el descuido, se refiere a aquellas faltas cometidas sin saber o por descuido. Y el 13º atributo, Benaké, absolviendo la cualidad divina de limpiar por completo los pecados de aquellos que vuelven al Eterno con arrepentimiento sincero. ويا بردنا يا القلب ويقرأ